continúa el año, la década, el lustro, el siglo de la nación dominicana. Entonces, conviene conocer su historia para poder entender su presente y quizás hasta presagiar el futuro. Para hacer esa tarea no es tarea de cualquiera. Nos acompaña un gran intelectual y mejor historiador con el bendito don de la buena comunicación. Todo un placer recibir a Juan Daniel Balcácer. Profesor, bienvenido. Gracias, Pablo, por tu invitación aquí. Un placer. Y eso de contigo. Profesor, maestro, es de verdad. No es el profesor del otro profesor. Del otro profesor. No, esto de maestro con todo, todo el respeto. Gracias. Por favor, ¿es Matías Ramón, Ramón Matías? ¿Y por qué esta gran confusión? Ramón Matías Mella, Matías Ramón Mella, sí, que yo veo, algunos están equivocados, porque muchos están en contradicción. No pueden tener la razón. ¿Qué es lo que pasa? Pienso que es cuestión de costumbre. En varias generaciones de dominicanos, sí, entre ellos nosotros, crecimos en el sistema educativo nacional oyendo Matías Ramón. Exacto. También Ramón Matías. Y realmente es como las personas que tienen dos nombres. Por ejemplo, yo soy Juan Daniel. Es difícil que alguien me diga Daniel Juan. Sí. O en la calle, si yo oigo que llaman a Juan, no volteo la cabeza. No, porque no estoy acostumbrado. Ahora, Ramón Mella nació un 25 de febrero de 1816. El historiador Alcide García Lluveres, que fue uno de los que más escudriñó en la vida de él, puso de relieve que nació cerca de la medianoche del 25, del 24 al 25, que era el día de San Matías. Y es evidente que era uno de los nombres, y es posible que fuera Matías Ramón. Ahora él nunca firmó Matías Ramón Mella. Ramón M. Mella o Ramón Mella. ¿Y de dónde vino la confusión? No, yo pienso también que eso tiene que ver con la poesía. No lo he podido comprobar, pero por razones de rima, Matías Ramón tiene algo que ver. La poesía tiene un ritmo. Sí, pero fíjate una cosa, su acta de bautismo dice Ramón Mella, su acta de matrimonio dice Ramón Mella, su testamento político dice Ramón Mella, firmado por él. Pronunciamientos públicos, Ramón Mella, o simplemente Mella firmaba a veces. Una sola vez figura M.R. Mella, firmado en el manifiesto del 16 de enero de 1844. Y yo no sé si eso era una abreviatura de Monsieur, bueno, porque él era, claro, o Matías Ramón. Claro. Ahora, indistintamente, no se puede reprobar un estudiante que diga Matías Ramón o Ramón Matías. Ahora, el personaje firmaba Ramón Mella, y en el decreto del gobierno restaurador o en la resolución dando a conocer que en 1864 él fue elegido vicepresidente del gobierno restaurador, exacto, dice Ramón Mella. Entonces, vamos a llamarlo Ramón Mella, como a él le gustaba. Quiero aclarar que ese es un aspecto importante. Sí, que hay algunas figuras conspicuas de la historia dominicana que han tenido dos nombres y uno, el segundo, no les ha gustado. El arzobispo Meriño se llamaba Fernando Antonio, no le gustaba el Antonio y siempre firmó Fernando A. Meriño, pero alguien le puso Arturo. No. Sí, entonces Fernando Arturo. O sea, Fernando Arturo no es Fernando Ese no era Arturo, su nombre, sino era Fernando Antonio. Fernando Antonio, pero Fernando. Cuando tú veas a alguien que firma con una inicial, sí, es que no le gusta ese nombre.
Bueno, nos Por- pasa a muchos. por lo menos. Yo soy Pablo Ramón, entonces yo también firmo Pablo R, porque yo no sé, Bueno, a los viejos el viejo que era músico, oye, la sonoridad, yo no sé qué se volvió con... bueno, y bueno, Ramón M. Milla, entonces, pero hay varias personalidades conocidas que han optado por poner su segundo nombre Claro. como una inicial y forma parte ya Claro. de su nombre. Muchos países tienen próceres, a veces su prócer, que los unifica. Qué sé yo, a mí yo siempre recuerdo, José Martí unifica a los cubanos, de Miami o de La Habana, no importa. Claro. Tú a un cubano le hablas de Martí y baja la voz y te presta atención, para no hablar de lo que significa un Simón Bolívar para un venezolano. Claro. Sin embargo, en la República Dominicana, no sé si por el invento de los tres padres, como que uno siente que con Juan Pablo Duarte, a Duarte no se le ha hecho la justicia, justicia a su aporte, a su apostolado, a su entrega, a su sabiduría, porque Sí. hay que, a pesar de su juventud. Claro. Hablemos un poco de eso. ¿Por qué nos ocurre eso a los dominicanos con Duarte? Tiene mucho que ver, primero, con la narrativa maestra que en la historiografía dominicana y en el sistema escolar dominicano desde el tiempo de la dictadura se impuso. Hay narrativas bajo las cuales se forman generaciones y crecen, y no importa que se aporten nuevos Elementos, descubrimientos, sí. la gente sigue aferrada a lo que asimiló cuando joven. Entonces, durante la dictadura, la narrativa maestra prevaleciente en el sistema escolar era que había dos figuras clave en el proceso independentista, que uno simbolizaba la idea, el apóstol, y otro la acción, la fuerza. Uno era Duarte y el otro era Santana. Claro. Entonces, Duarte siempre fue presentado, y no tiene eso que ver exclusivamente con el Cristo de la Libertad. El Cristo de la Libertad de Balaguer. No solamente. No, el Cristo de la Libertad de Balaguer no es más que producto de esa narrativa maestra Al revés, claro. que elevó a Duarte a la categoría de un Cristo. Es decir, todavía más alejado del mundo real. Y nada tan alejado de eso como un político creador de una nacionalidad. Entonces, la desventaja y las desventuras de Duarte, o las vicisitudes, si se puede decir, es que inició su apostolado revolucionario, su movimiento, precisamente en medio en unas circunstancias adversas a él y a su grupo, y que el grupo contrario fue el que se impuso, y el grupo contrario impuso también una cosmovisión del origen de la nación. Y así como hay una perspectiva liberal del pasado, también hay una perspectiva conservadora. Claro. Y Duarte ha trascendido como esa persona simple y llanamente abrazado a un ideal, y muy pocos lo asimilan como lo que en verdad fue: un hombre de acción, un hombre de teoría, pero de acción, un hombre que concibió un proyecto independentista, pero que chocó desde el principio, cosa curiosa, no solamente con la oposición del dominador, sino con la oposición de sus compueblanos, coetáneos, que no creían como él en el proyecto de independencia pura y simple. Ellos creían en la independencia, los conservadores, pero postulaban y propugnaban porque el nuevo Estado dependiera de una potencia extranjera. En este caso, Francia era en ese momento. Y Duarte incluso no solamente formó sociedades patrióticas como la Trinitaria, culturales como la filantrópica y la dramática, para difundir sus ideas a través del teatro, por ejemplo.
no solamente organizó a los trinitarios, no solamente organizó en cada uno de los pueblos que visitó núcleos, células. Porque era un conspirador. Era un conspirador. Del bien, pero un conspirador, no era un maestro. Pero el primer golpe de Estado contra un gobierno establecido lo lleva a cabo Duarte en compañía de su grupo militar. El 9 de junio de 1844 promovió una destitución manu militari de los miembros de la Junta Central, Gubernativa, Bobadilla, Caminero, y durante el mes de junio a julio, nosotros, eso lo trata muy poco la historiografía, tuvimos un gobierno conformado por trinitarios, presidido por Sánchez y Pedro Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez y el propio Duarte, miembros. Mella no figuró en ese gobierno porque lo enviaron a Santiago, como gobernador de Santiago, a organizar el movimiento independentista. Una expresión de todo esto no será esta lucha conservadores liberales que siempre aquí han ganado los conservadores. Entonces ellos sacan a Duarte de la competencia, lo convierten en eso, del apóstol, un hombre inmaculado, aéreo, etéreo. Duarte, pero ya luego, cuando viene supuestamente la democracia, qué sé yo. Juan Vicente Moscoso y otras figuras, claro que tenía lecturas y sabía de lo que había pasado. Además estaba el presidente de la llamada independencia efímera de José Núñez de Cáceres. Eso fue un movimiento frustrado por la ocupación militar haitiana y eso dejó un resentimiento entre los dominicanos, porque quiérase que no, por lo menos hubo un intento de crear un Estado conforme a los movimientos independentistas latinoamericanos. Entonces, el liberalismo es una doctrina que surge de la Revolución Francesa y sobre todo más de la francesa que de la norteamericana. De la norteamericana surge el republicanismo, pero junto con el liberalismo surge el nacionalismo y son los movimientos que van dando lugar al surgimiento contra la monarquía del Estado-Nación. Yo me constituyo en un Estado republicano presidencialista, no monárquico. Entonces Duarte es quien propugna por el Estado-Nación que se llamaría República Dominicana. Y de ahí viene de Europa, imbuido de esas ideas, porque ya había visto en Inglaterra cómo funcionaba el parlamentarismo inglés. Lo había visto porque estuvo allá. Había visto en Francia cómo funcionaba el Parlamento francés también. Y en España, sobre todo en Cataluña, presenció el nacimiento de esos movimientos independentistas. Y de Cataluña le viene a él su preocupación por lo municipal. Claro, se dice, de ahí viene el fuero municipal, que él tan pendiente lo tenía. Y eso lo dice cuando llega a sus compañeros. Yo quiero que le demos los fueros y libertades de Barcelona, de Cataluña. Claro. Sí. Que luego, claro, aquí nos hemos encargado de aniquilar el poder municipal. Pero ¿cuál, Juan Daniel Balcácer, es el momento en que comienza a crearse esto de la dominicanidad, eso de ser dominicano? Hay un momento en que alguien rompe, porque aquí éramos españoles, morenos, criollos, haitianos, pro Francia, pro franceses, pero eso de dominicanos. Hay dos componentes. ¿Cómo surge esto? Hay dos componentes en la cuestión de lo dominicano. Primero el gentilicio y luego el concepto de identidad, de lealtad y de identificación con esa porción de territorio que habitan los dominicanos. El gentilicio viene desde 1620 y pico. ¿Cómo? Todo el nacido en la isla de Santo Domingo se llamaba dominicano. Está en los documentos. Qué interesante. Porque viene de domingo. Recuerda que los padres, los sacerdotes pertenecientes a la orden de Santo Domingo de Guzmán se llamaban y se llaman dominicos o dominicanos.
porque es de Domingo. Entonces, todo el que nació en la isla de Santo Domingo. Subrayame lo de la isla. Sí, Éramos sí, la porque misma cosa. la isla era una Importante. sola. Se le llamaba dominicano. Entonces, ¿cómo se comienza a popularizar el gentilicio? Bueno, siglo XVIII, siglo XIX, ya para el siglo XIX, en el 1800 se publica el primer librito que se publicó en Santo Domingo fue a la Virgen de la Altagracia, novena para implorar a la Virgen, y ahí se habla de los dominicanos. En 1785, el padre Antonio Sánchez Valverde publicó su libro Idea del valor de la isla española, tratando de convencer a los propios españoles de lo que teníamos nosotros. Y ahí aparece. Habla de los valerosos dominicanos. Entonces, Duarte, bueno, más aún, en la declaratoria de independencia de Núñez de Cáceres de 1821 se llama Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Sí, es decir, el gentilicio. Ahora, una cosa es el gentilicio y otra cosa es que el conglomerado que vive en ese territorio sienta orgullo por ser dominicano. Eso fue obra de los trinitarios. Y Duarte es el primero que reivindica el gentilicio. Está ahí. Exacto. En su viaje a Europa, es una anécdota que refiere Rosa Duarte, el capitán del barco por algún motivo lo increpa y le dicen, ¿no te da vergüenza que tú no tienes identidad, que tú eres haitiano? Y dice, no, yo soy dominicano. Y varias veces reiteró, y en su proyecto de constitución habla de República Dominicana, de la nación dominicana y del dominicano. Es decir, que cuando se concibe el proyecto de independencia, una cosa era el fenómeno político de crear el Estado y otra cosa tendrían la responsabilidad los conductores de ese Estado de crear la identidad. Hay un pasaje muy curioso cuando terminó de unificarse Italia en 1848. Uno de los dirigentes le dijo a Garibaldi, ya hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué frase? Lo mismo era aquí. Sin educación, sin enseñanza del pasado, de la historia, sin reforzar el idioma, sin reforzar la cultura, ¿qué identidad vas a crear? Claro. ¿Quiénes enfrentaron a las constantes invasiones armadas de los haitianos? El gobierno dominicano.